cual vamos a hacer interpretaciones muy amañadas, es decir, muy astutas, muy convenenciadas, poco decentes, pues, poco auténticas. Hay quien interpreta, pero como le falta esto, le falta honestidad intelectual. Miren lo que hacemos en la predicación, la catequesis, en el magisterio, en la enseñanza. Hay quien interpreta la fe como si fuera esto una carga insoportable que el Dios nos echa encima para hacernos sufrir. Hay quien interpreta así. Yo creo que le falta un poco más de acá. Y también hay interpretaciones no solamente rigoristas, sino también interpretaciones muy... ¿Qué sería lo contrario de lo rigorista? Miren, recorran el paisaje de los movimientos nuevos de iglesia. Cada uno tiene su hermenéutica de la fe. Cursillos, catecumenos, movimiento familiar. El otro y el otro y el otro. Dicen que en México tenemos más de 80 movimientos nuevos de iglesia. Habría que analizar si nuestras interpretaciones son o parten de una honestidad intelectual. Segundo, fidelidad y análisis al contexto de la realidad que estamos interpretando, a fin de encontrarnos con su existencia original, estudiándola, conociéndola y en cierta medida identificándose con ella. Una tarea, pues, de fidelidad a la original de la realidad interpretable. 3. Lealtad a la situación contemporánea y a la época actual que vivimos, porque la época está henchida de voces, signos, interpelaciones, provocaciones, que si uno los discierne, permiten descubrir los rumbos que debe tomar nuestra hermenéutica de la fe cristiana, en concreto en la catequesis que estamos haciendo. 4. Diálogo con las interpretaciones plurales e inevitables. ¿Por qué? Porque en la vida siempre tendremos este problema cotidiano, las muchas interpretaciones que se dan, unas mejores, otras regulares, otras peores y otras pésimas. Entonces, la sabiduría que debemos tener para saber entender, no para competir a ver si mi interpretación es la mejor que la del otro. ¿Cómo tender puentes para buscar juntos la única verdad? 5. Opción por aquella interpretación que dé mayor sentido a nuestra vida, a la vida de los demás, comenzando por nosotros mismos, como el espacio primero y fuente interior
de los cambios de paradigma que queremos hacer. Por eso, porque también hay paradigmas personales, no son los mismos que teníamos en la adolescencia, de los que tenemos en la edad adulta o en la infancia. Y finalmente, ahora sí, finalmente, aprender a usar en nuestra propuesta de nuevos paradigmas un lenguaje significativo. La mayor cualidad de un lenguaje es que diga algo, que sea significativo, que tenga sentido. Y si ese lenguaje ya no dice nada, ¿para qué seguirlo usando? Es perder el tiempo. Es un lenguaje vacío. Para que un lenguaje sea significativo, tiene que ser entendible, actual, persuasivo y auténtico, para que pueda ser un lenguaje creíble. ¿Y cuánta necesidad tenemos de usar lenguajes creíbles? Es decir, ¿qué es un lenguaje creíble? Aquel que tiene el poder de cambiar cosas importantes en la vida. Aquel que tiene el poder de darle un sentido profundo a la vida. Aquel que tiene poder para movilizar las mejores energías espirituales de que somos capaces. Y aquel que tiene poder para hacer proyectos de vida desde otras bases, las bases del Evangelio de Jesús. Conclusión final. Dice Jesús: todo aquel que se ha hecho discípulo del reino de Dios se parece a un padre de familia que de sus alforjas va sacando cosas nuevas y antiguas. Y yo, atreviéndome a reinterpretar y parafrasear esta palabra de Jesús, podría decir: todo catequista que se hace discípulo y profeta del reino de Dios se parece a un hombre sabio que va sacando de sus alforjas nuevos paradigmas catequísticos, sin menospreciar los paradigmas viejos, sino aprovechando en ellos lo que ellos tienen de válido para nosotros. Aquí está el padre Luis Lezama. Anoche lo saludé y en alguna ocasión él es un biblista. Por ahí está él. ¿Sí? Aquí está. Precisamente. Alguna vez nos hacía una bella reflexión sobre la palabra de Dios y él hacía una bonita distinción que me gustó y le he estado dando vueltas. Él decía que hay una diferencia entre el soñador y el visionario. El soñador quiere los cambios, quiere hacer los cambios, en este caso de paradigma. Pero el
visionario es aquel que hace los cambios, que está metido en los cambios. No solamente se contenta con ser un soñador que quiere los cambios de paradigma, sino también es un visionario que hace, que está comprometido, que se ensucia las manos para hacer los cambios que se requieren. Bueno, hasta allí llego y muchas gracias. De la catequesis familiar, para mí es el mismo paradigma, la catequesis infantil y la catequesis familiar, pero la cuestión es cómo, como dicen ahí, cómo pasar. No se trata de pasar de la catequesis infantil para mí a la catequesis familiar, sino de crear un paradigma que aglutine, que fusione, que una estas dos vertientes, por decirlo así, de la catequesis. Es impensable hablar de una catequesis infantil que no tenga una dimensión familiar. Pero la pregunta queda en el aire: ¿cómo integrar estas dos vertientes de la catequesis infantil y familiar que integran un único y solo paradigma? Es la cuestión que hay que hacer, me parece. ¿Existe alguna diócesis que ha llevado a cabo la vivencia de este paradigma de pasar de verdades, etcétera, a pasar de significados? Yo creo que podemos decir que esfuerzos se están haciendo en todas partes. Yo no me atrevería a decir que una diócesis de una catequesis de puros significados, como lo hacía Jesús. Jesús siempre daba significados profundos a partir de sus hermenéuticas para dar sentido profundo a la vida. Esa era la catequesis de Jesús. Incluso cuando tocaba las verdades, las leyes y las prácticas religiosas, siempre Jesús las reinterpretaba. O sea, siempre Jesús daba significados profundos a partir de otros paradigmas, fruto de su hermenéutica. Eso lo vemos en todo el ministerio pastoral de Jesús. Por tanto, pues, ya no valen las leyes, las normas no morales, las prácticas y todo eso que hacíamos antes, que seguimos haciendo antes. No es que no valgan, sino es que hay que darles otro sentido. De eso se trata. Las leyes siguen siendo las leyes. Jesús, cuando le preguntaron cuál es la ley principal, el mandamiento, pues él dice tranquilamente lo que decía el libro del Deuteronomio, tranquilamente. Y no solamente lo decía, sino lo ilustraba con muchas parábolas. Saqueo, la mujer adúltera, el samaritano. Las parábolas son otra forma de presentar los nuevos paradigmas de Jesús para demostrar la acción, la relación de Dios